Antes de darle la palabra para la exposición, les recuerdo que el día 18 de octubre, por Zoom, vamos a tener la palabra de Gianfranco, que va a hablar sobre democracia y guerras. Esto es el 18 de octubre, insisto. El 3 de noviembre, Raúl Arlotti nos va a hablar sobre los hiperliderazgos entre el carisma y el populismo. Tenemos que escuchar a Patricio de Giorgis, que va a hablar sobre la influencia del pensamiento de Altiero Spinelli en el proceso de integración europea. Es un gusto, Patricio, contar con tu palabra y te la cedemos. Como de costumbre, luego de la exposición podemos formular preguntas y reflexiones. Así que, Patricio, adelante. Reflexiones seguramente, porque preguntas las tendré más yo que para reflexionar junto a ustedes. Bueno, muchas gracias, señor director, muy buenas tardes a todos. Intentaré abordar en esta breve exposición la influencia del pensamiento de Altiero Spinelli en el proceso de integración europeo. Hablar de Spinelli resulta en la mayoría de los casos, en la mayoría de las veces, hablar de ideales federalistas y de objetivos abstractos, difíciles de cumplir, alentados por una minoría visionaria, pero alejada de una realidad tangible y concreta, representada en este imaginario, como digo, por el pragmatismo del neofuncionalismo de Jean Monnet. Pero creo sinceramente que a 81 años ya de los primeros esbozos de ese diseño paneuropeo imaginado por Spinelli y volcado al papel en el ya mítico manifiesto de Ventotene, puede decirse que ese imaginario federalista, como decía, constituye hoy una realidad en gran medida tangible en la Europa de nuestros días, gracias justamente al fogueo osado de aquellos utópicos federalistas comandados por Spinelli. Por eso, parte del objetivo de esta exposición es recordar que frente a la... ¿Se escucha? Sí, muy bien. Porque, como decía, bueno, que parte de mi objetivo con esta exposición es recordar que frente a lo que podría denominarse las victoriosas narrativas institucionalistas de un proceso de construcción supranacional iniciado formalmente el 8 de abril de 1951 con la firma del Tratado de París, que diera origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Hay por detrás, y al menos desde 1943, una enorme cantidad de compromisos y de derrotas y compromisos, constantemente así llama Altieri a la evolución de su pensamiento, que aún hoy arden dentro del debate político contemporáneo continental, del debate político europeo como construcción. Tanto desde las tensiones siempre presentes entre Comisión, Consejo, Parlamento, a la necesidad de una fiscalidad supranacional que descierre finalmente al andamiaje de la Unión Económica y Monetaria, pasando por una necesaria taxativa definición de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros, o por la identificación más efectiva de cómo condenar o cómo controlar y eventualmente sancionar, para ser más precisos, eventuales desviaciones no democráticas dentro de los Estados miembros sin necesidad de repetir un Brexit. En esa línea, y si bien puede decirse que Spinelli era así un revolucionario idealista, basándome para hacer esta afirmación en su deseo de cambiar de raíz la estructura política existente a través de un salto superador que estructurase un nuevo poder democrático en Europa, era a la vez un hombre de acción y muchas veces un hombre también de acción institucional. En su autobiografía,
inconclusa, expone, y me permito leer, mi vida puede dividirse en 6 ciclos de acciones, cada uno basado en una hipótesis diferente. Entre 1943 y 1945 trabajé en la hipótesis de un renacimiento democrático impetuoso que habría comenzado a partir de la destrucción no solo del orden europeo del pasado, sino también del orden interno de prácticamente todos los estados-nación europeos. Entre 1947 y 1954 trabajé en la hipótesis de que los grandes políticos europeos moderados, alentados por un espíritu misionero democrático, que entonces animaba la política exterior norteamericana y temerosos a la vez de lo que sucedía en la Europa del Este, escuchasen y estuviesen dispuestos a embarcarse en una verdadera construcción federal para el continente. Entre 1954 y 1960 trabajé en la hipótesis de que era posible movilizar el europeísmo hacia una creciente protesta popular, plasmada en el Congreso del Pueblo Europeo y dirigida contra la propia legitimidad de los estados nacionales. Durante toda la década del 60, retirándome casi por completo de la acción política, medité sobre el significado de las comunidades europeas, sobre los nuevos aspectos de la defensa militar introducidos por las armas nucleares y sobre la posibilidad de un renacimiento de la acción federalista. Entre 1970 y 1976, trabajé en la hipótesis de que la Comisión Europea pudiera asumir el papel de guía o de faro en el reinicio de la construcción hacia una unión política. Y finalmente, entre 1976 y 1986, cuando muere, trabajé en la hipótesis de que el Parlamento Europeo asumiera un papel constituyente real en la construcción de una Europa federal. Así, con este relato cronológico sobre la evolución de su pensamiento que él mismo hace, plasmado siempre en propuestas de acciones concretas, esta cronología nos permite, creo, establecer un paralelismo inmediato entre las fases del progreso de su evolución ideológica o de pensamiento y el proceso de integración europeo, aunque sí, es cierto, desacoplado muchas veces el uno del otro. Pero siempre viendo en esa evolución del proceso de construcción comunitario, el rol fundamental de Spinelli como dinamizador punzante y con el foco puesto siempre en su objetivo final de la tan ansiada Federación Europea. Este objetivo fue claramente la constante de su pensamiento. Desde la redacción del Manifiesto de Ventotene en 1941 hasta la votación de su proyecto de tratado para la Unión Europea de 1984, aprobado por amplia mayoría por el Parlamento Europeo. Y aquí es donde lo genial, creo yo, lo genial de la obra de Spinelli es que, tal como él mismo sostiene, ninguna de sus 6 derrotas, sostiene, dejaron en mí algún resentimiento contra la realidad, como tantas veces persiste en las almas de los derrotados. La posibilidad de la derrota siempre debe ser aceptada al comienzo de cada aventura creativa. Debemos, pues, sentir que el valor de una idea, incluso antes de su éxito final, se demuestra por la capacidad de levantarse de sus propias derrotas. En estas pocas palabras, dichas en primera persona, resultan realmente suficientes para comprender la extraordinaria capacidad individual de Spinelli en ceder a los fracasos, pero también para poder establecer un paralelismo inmediato entre las fases de progreso concreto del proceso de integración europeo y la gran mayoría de sus propias batallas. Y así como decía antes, la estrategia inicial de su acción se basó en un primer momento en la hipótesis de que el renacimiento democrático de la Europa de posguerra coincidiera con la eliminación
del Estado-Nación y con el advenimiento simultáneo de un Estado federal europeo. Cuando esta hipótesis no logra materializarse, Spinelli busca entonces convertirse en el consejero, en el gran consejero europeo, para tratar de convencer a los grandes líderes moderados, como él llama de la época, comenzando por Alcides de Gasperi, de la necesidad de explotar al máximo tanto ese apoyo inicial de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de América a la integración europea, como el temor del comunismo estalinista a fin de lograr la creación de esa comunidad política continental. Desvanecida esa segunda hipótesis y tomando como punto, como hito de ello, el rechazo del Parlamento francés a la Comunidad Europea de la Defensa, Spinelli busca entonces la movilización del europeísmo aún reinante en la población continental para conducirla hacia una acción social concreta que veía materializada en un Congreso Popular Europeo y focalizada en el socavamiento de la legitimidad de los Estados-nación. El claro fracaso de esta nueva estrategia lo lleva entonces a un replanteo de la acción federalista y a criticar muy duramente a las comunidades europeas construidas a partir del método neofuncionalista. Pero, como también decía al inicio, en 1970 es nombrado comisario, con lo que comienza Spinelli a jugar desde dentro, ¿sí? En una Europa aún con 6 miembros, intentando conseguir que la Comisión Europea asumiera abiertamente el rol de líder político del proyecto comunitario, algo que muy poco tiempo después sucede. Finalmente, al considerar que él no logra ese objetivo, personalmente creo que sí, o al menos no lo logra tal como lo imaginaba, Spinelli recurre entonces al Parlamento Europeo en el año 1976 y desde dentro, ¿sí? Desde otra institución, una institución de representación popular, intenta que este Parlamento, que esta fuerza de representación popular, asuma un rol constituyente en el proceso de integración en marcha desde el año 52, desde 1952. Con la aprobación en 1982 por una amplia mayoría, como decía, de parlamentarios europeos de su proyecto de tratado para la Unión Europea, todo ese acervo de pensamiento y de acción federal se materializa en un instrumento político concreto e institucional representado claramente desde el comienzo de su trayectoria y dando inicio, abriendo un proceso de constitucionalización, por decirlo de algún modo, de la Unión Europea. Por lo tanto, queda en evidencia que muy lejos de repetir servilmente las consignas del manifiesto de Ventotene, Spinelli logra ir adaptando su pensamiento a estrategias precisas de acción, como decía, que tiendan a lograr el objetivo final de una Europa federal, pero teniendo siempre en cuenta en dicha estrategia los cambios históricos que van sucediéndose. Así, claramente puede decirse que al menos 4, diría yo, de las 6 hipótesis que él plantea y con las que trabaja a lo largo de su historia europeísta Spinelli, en distintas etapas de la evolución de su pensamiento y de su estrategia de acción, y que, como decía, él mismo va viendo siempre como fracasos y renacimientos constantes y siempre sujetos a modificaciones y a replanteos, terminan luego materializándose una a una en las diversas etapas del proceso europeo, del proceso comunitario, del proceso supranacional. En esa línea, y si bien frente a su ambicioso, o mejor dicho, adelantado proyecto de Tratado de la Unión Europea de 1984, Europa, con Jacques Delors, con Mitterrand, con Kohl a la cabeza, termina aprobando, pocos meses antes de la muerte de Spinelli, la mucho más modesta, por así llamarla, Acta Única Europea. Comienza así a transitarse el camino trazado por Spinelli, dado que este acta
esta Acta Única Europea se alza como la primera modificación de los tratados fundacionales en más de 30 años, y como una clara y precisa hoja de ruta que permitirá conducir al proceso del mercado común, ¿sí? Y sobre todo de la cooperación política europea, abriendo la puerta hacia un acelerado, hacia muy acelerado espiral evolutivo que derivará el Tratado de Maastricht, punto de inflexión del proceso comunitario y acelerador del mismo, en el Tratado de Ámsterdam, en el Tratado de Niza, en el euro, en la enorme ampliación territorial de la Unión que llevará en esos años de 12 Estados miembros a 15, luego de 15 a 25 y finalmente de 25 a 27, luego serán 28 y con el Brexit volverán a serlo 27, a la fallida Constitución Europea de 2004, a la fallida Constitución Europea de 2004 y al actualmente vigente Tratado de Lisboa de 2007, que si bien con terminología edulcorada, por llamarlo de algún modo, se convierte en receptor de prácticamente el 80% de todo el acervo de aquella fallida Constitución de 2004. ¿Y por qué entonces ese desacople que mencionaba entre la siempre desafiante propuesta spinelliana y la efectiva realidad comunitaria? Porque como cita el profesor italiano de la Universidad de Florencia, Paolo Fontano, la acción política para una Europa federal no podía ser la misma cuando estaba librándose una guerra entre dos grandes bloques antagónicos que en el periodo posterior de coexistencia pacífica y de fin de la historia que no llegara a ver en vida Altiero Spinelli. Así como de la misma manera la realidad actual, caracterizada por un mundo multipolar que ve, no sé, la afirmación de los poderes regionales y este fenómeno tan impactante de una migración masiva, no puede en absoluto ser abordado con los parámetros del movimiento federalista de los años 70, 80 o incluso 90. Por todo ello, y como también menciona un gran conocido, Lucio Levi, puede decirse que Spinelli pertenece a la categoría de hombres universales, históricos, que logran expresar tendencias, las tendencias más profundas de su época y de identificarse con ellas hasta el punto que el objetivo, su objetivo individual coincide plenamente con el objetivo universal, en este caso de los pueblos de Europa. Más allá que en su caso la materialización de los mismos requirió siempre de algo más de tiempo para su institucionalización. Aquí es entonces cuando, creo yo, resulta interesante leer al propio Spinelli y cuando él mismo, al emprender su acción constitucional ante el Parlamento Europeo, se dirige directamente a las organizaciones federalistas, de las que había sido el principal promotor, y les dice: sé que el movimiento federalista está cansado y lleno de cicatrices, más capaz de dedicarse abstractamente a una acción ideal que a realizar luchas políticas, más inclinado a recurrir a su orgullo como precursor que a abrirse a nuevas fuerzas, que no necesariamente sean sensibles a sus ideas. Este es el precio de una larga travesía por el desierto, pero hoy se presenta la gran oportunidad de poder finalmente liderar la batalla con la que han soñado durante tantos años. Sepa el movimiento saber captarlo y aprovecharlo. Dicho esto, Spinelli resulta claramente todo un realista y no un idealista como tiende a reducírselo, al identificar la situación del poder como factor determinante en los espacios de la acción política. En esa línea, cuando esa situación de poder ofrece un rayo de esperanza para la acción federalista, Spinelli se pone en marcha, y cuando no lo ofrece, sabe volver
a la reflexión y a la espera de una nueva situación que le permita volver a actuar. Él no cree que hacer Europa dependa de una sola acción o de su propia acción, sino que está convencido que su papel radica en tratar de aprovechar estas oportunidades que le ofrece el proceso histórico a través de las cambiantes situaciones de poder. Y es así como va sembrando sus ideas y se lanza siempre a la acción. Por eso la acción política de Spinelli no se limitará jamás a proponer un proyecto más de unidad europea, como habían hecho decenas de precursores del siglo XIII en adelante, sino que trabajará concretamente siempre en el intento de implementación de su proyecto, ciertamente durante su propio tiempo, esto es, él siempre lo llama durante mi generación, ¿no? Es el propio Spinelli quien sostiene sobre el manifiesto Ventotene que la primera idea política fundacional fue que la federación no se presentara jamás como un hermoso ideario al que rendir homenaje y luego continuar con otra cosa, sino como un objetivo concreto para cuya realización resultara necesario actuar ya, esto es, dentro y durante su propia generación. Así Spinelli no fue nunca una invitación a soñar, como trata siempre de planteárselo el ideario funcionalista, por así llamarlo, sino por el contrario una invitación a hacer. Por lo tanto, es comprensible que la fuerza, la misión, si se quiere, de los movimientos organizados por el propio Spinelli, que buscaban la creación de los Estados Unidos de Europa, fuera siempre revelar las contradicciones del enfoque neofuncionalista monetiano, contando muchas veces para ello con objetivos precisos e históricamente alcanzables dentro de las circunstancias que el proceso de integración real le fueran permitiendo, aunque sí enmarcado siempre todo dentro de la estrategia a largo plazo de una Europa federal, ¿no? Nunca perdiendo ese norte. Para concluir, vale la pena repetir que Spinelli nunca fue un mero idealista, como se lo intenta encasillar, sino un gran genio táctico. Supo moverse dentro y fuera de las instituciones europeas, adoptando posiciones a menudo desconcertantes y no siempre entendidas por los movimientos federalistas por él mismo creados. Spinelli no fue solo el manifiesto de Ventotene, sino fue décadas de batallas libradas con objetivos concretos y con acciones. Y si nos encontramos aún ante una Europa a mitad de camino, no habrá sido ciertamente por culpa de los esfuerzos de Spinelli, sino por la resistencia de aquellos que fueron tildando una y otra vez de idealista a estas propuestas federalistas. Recordar así las enseñanzas de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, de este proyecto europeo, no es solo un merecido homenaje a la genialidad de su pensamiento, sino también y por sobre todo una invitación a recordar y a retomar su acción política para alcanzar el objetivo de una Europa cada vez más unida y cada vez más federal, tan necesaria en estos momentos de zozobra, ¿no? En los que los peligros más contrarios a los valores y a la esencia misma de ese europeísmo siguen golpeando y bombardeando las fronteras de la propia Unión. Así que muchas gracias por haberme escuchado esta tarde. El micrófono, por favor. Ahí está. El micrófono. Ahí se te escucha, Horacio, ahí sí. Ahí se lo escucha. Bueno, no, quería simplemente agradecerte, Patricio, fue muy interesante la exposición y queda abierto si alguien quiere hacer preguntas o acotaciones a través de Carlos D'Agostino, que va a organizar las conversaciones. Gracias, Bueno, Patricio, sí, de nuevo. No, por favor, o reflexiones. Antonio seguramente, como italiano, casi italianos, las deberá hacer. Sí. Sí, Patricio pidió la palabra Martín Cuesta.
Martín. Micrófono, Martín. Muy bien. Ando con problemas en el ancho de banda, así que apago la cámara para conversar con Patricio. Bueno, como recién hablábamos al principio con Horacio, es el tema también de la hibridez, tiene estos inconvenientes. Bueno, en primer lugar, Patricio, felicitaciones, excelente, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, nos hiciste un rescate de Spinelli, un pensador y un hombre de acción, que yo por mi parte conocía muy poco y que nos has planteado en un horizonte mucho más amplio del que lo ponen algunos textos. Y este rescate no es solamente desde el punto de vista de la acción, sino también desde el punto de vista teórico. Especialmente por lo que pones como un realista antes que un idealista. Dos puntos y una pregunta. La primera, el primer punto, lo pones como alguien que reflexiona sobre su tiempo, que ve los procesos históricos y que en base a ello tiene acción política, sin dejar de lado el anclaje del pensador que imagina y sueña esta Europa federal. El segundo punto, el rol del pasado, ¿sí? Y esto viene a cuento de la pregunta que te voy a hacer. El rol del pasado, porque vos hablaste de una Europa desde el siglo XIII, que el ideal europeo en realidad ya viene previo, desde el Imperio Romano, papas y emperadores en la Edad Media tenían este ideal de una Europa unida, o sea, hay una tradición de una Europa como tal. Más grande, más chica, esas son otras cuestiones. Pero venía a cuento de algo personal. Te escuchaba y tenía puntos de convergencia en tu exposición con un texto de Alperín que se llama Una nación para el desierto argentino, que se aplicaba a otro espacio, que es el espacio argentino, donde Alperín lo que hace es, todos lo conocemos ese texto brillante de Alperín, ese raconto de intelectuales y su idea de la nación y la construcción de la nación en la segunda mitad del XIX. Pero la conclusión de Alperín es completamente divergente de la tuya, porque la conclusión de Alperín es tantas ideas, tantos pensadores, tanto desarrollo, y al final terminó siendo otra cosa, porque todos se decepcionaron con lo que terminó siendo luego la Argentina después de 1880. Desde Alberdi hasta Sarmiento, que están las antípodas, todos están en desacuerdo, y la conclusión alpiniana es como que finalmente tanto pensamiento, tanto intelectual, la acción política se lleva puesto todo y se hace lo que dijo Alberdi, la república posible. Esto es lo que se pudo. Sin embargo, vos nos marcás otra cosa con Spinelli, que es todo lo contrario. Y acá viene la pregunta. ¿Por qué tu rescate? En estas diferencias que vos ves, primero, ¿cuál es el rol en la acción de Spinelli del conocimiento del proceso histórico y el anclaje, el pad dependence ideológico de la Europa como ideal, para que las ideas de Spinelli vayan triunfando finalmente en la conformación de esta Europa, de esta comunidad europea? Y el segundo es una comparación que te pido arriesgada, abuela pluma, pero sé que vas a poder hacer. Porque si tenemos a Spinelli en Europa, tenemos a Alberdi en Argentina, que también tuvo acción política, que es el que hizo la Constitución del 53 con las bases, pero cuyo resultado fue otro. Entonces me gustaría una reflexión de esta comparación, si fuera posible. Y con esto cierro. Bueno, y muchísimas gracias, Patricio. Y perdón si te pongo en algún aprieto con estas preguntas un poco a volar. No, sin duda que me parece un aprieto. Es muy profundas. La comparación con Alberdi me costaría hacerla con Spinelli. Yo lo que creo es que él siempre pone, Spinelli siempre pone la historia como faro, y justamente por eso propone en su primera hipótesis, ¿no? Con las 6 que trabaja, la eliminación del Estado-Nación, porque él considera justamente que el Estado-Nación es el causante de todos los males, ¿no? Es el causante de la guerra, ¿no? Claro. De hecho, en el Manifiesto de Ventotene, en su primera parte, señala las causas de la guerra y los totalitarismos residen en el Estado-Nación, ¿no? Los privilegios de clases, y la anulación de un espíritu crítico, y el deseo de imposición por parte del mismo, de un Estado que termina
trabajando para sí mismo, ¿no? Organizado, un organismo que se construye para su propio provecho, adopta, como te decía, el espíritu crítico y demás. Entonces siempre está puesto en todo su pensamiento el proceso histórico previo y tradicional europeo está contemplado, sin duda. Con respecto a la comparación con Alberdi, no lo dejaría para otro. Me encanta la pregunta, pero la dejo para meditarla en la semana, sinceramente. Sí, sí, Spinelli, digamos, es de avanzada su pensamiento, por eso se lo compara con, digamos, se lo acusa, entre comillas, como un idealista, ¿no? Porque su proyecto de constitución es del año 84, y el tratado de Maastricht, que es lo más parecido a ello, es del 92, y el proyecto de constitución de 2004, así que imagínate, 20 años antes avanza con algo así, pero bueno, finalmente sus ideas se van viendo plasmadas en la realidad. El objetivo máximo de él obviamente no se alcanzó, pero es un proceso, siempre hago hincapié en que esto es un proceso exitoso, por cierto, muy exitoso. Patricio, yo tengo un comentario. Sí. Mira, yo te quiero realmente felicitar por tu exposición. Creo que has hecho una reivindicación de uno, vos lo dijiste en tu conclusión, de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, ¿no? Vos sabés que en general, por ahí los amigos franceses se van a enojar, se toma la fundación de la Unión Europea y se festeja el 9 de mayo de cada año, ¿no? A raíz de la Declaración Schuman y de Jean Monnet. Altieri es una figura, Altiero Spinelli, perdón, es una figura de una relevancia muy importante. Vos mencionaste 4 veces, 3 en tu exposición y una en una respuesta de Martín, la declaración de Bentetton. Esta declaración, esta isla que está casualmente en el Golfo de Gaeta, es donde a vos te gusta la zona, ir a veranear por ahí. Vos sabés que Spinelli está enterrado ahí en la isla, ¿sabías? Sí, Vos sabés que él no podía, él quería que lo cremaran y aceptó, está enterrado ahí en la isla. Además, una cosa muy importante, porque ahí está cerquita, está a 32 kilómetros de Ischia, pero está cerquita de San Estefano, donde iban todos los presos, donde estuvo preso Sandro Pertini, por ejemplo, que era uno de los amigos principales de Bentetton. Pero la anécdota viene, el comentario viene, porque cuando en agosto de 2016 se hizo la cumbre, en el portaaviones asistieron Hollande como presidente, Merkel y Matteo Renzi. Renzi hizo una serie de declaraciones sobre esto y dijo: aquí nació la Unión Europea. Por eso se considera que la isla de Bentetton es la cuna del europeísmo, ¿no? Es decir, me parece muy importante, por eso su reivindicación de su pensamiento. Una de las cosas que subrayo en tu respuesta, Martín, es que aparece como uno de los primeros críticos sobre el Estado-Nación, como se llama Spinelli, ¿no? O sea, de lo que hoy llamaríamos unas posiciones antisoberanistas, porque es un antisoberanista, ¿no? Ese es mi comentario, Martín. Perdón, Patricio, nada más. ¿Alguno quiere hacer el uso de la palabra? Yo Sí. les recomiendo, si pueden conseguir este libro de Giorgio, del expresidente italiano Giorgio Napolitano, sobre Altiero Spinelli y Europa, que es magnífico, un librito muy pequeñito y es magnífico. Gracias. Académico Covadov, por favor. Sí, muy buenas tardes. Quería también sumar mis felicitaciones a la exposición del profesor Di Giorgis. Realmente fue clara y para nuestro instituto innovadora, porque ha traído un protagonista notable de este esfuerzo de construcción de la Unión Europea. Y quería preguntarle, a la luz de su exposición, ¿qué visión tiene usted del Brexit? Es decir,
del apartamiento, del alejamiento de Inglaterra de este proyecto de Unión Europea y hasta dónde sus consecuencias pueden afectar estructuralmente este ideal, ya que por otro lado parecería que la invasión de Ucrania por parte de Rusia vuelve a alentar o a potenciar el ideal del Estado-nación, si bien en el marco de un proyecto como es el de la OTAN, ¿no? Que también vuelve a fortalecer militarmente a un país como Alemania. En suma, para sintetizarlo en una sola pregunta, efectos del Brexit sobre el proyecto de la Unión Europea y por otro lado, hasta qué punto esta crisis que usted caracterizó muy bien, ¿no? Como un momento de zozobra, no constituye algo que tiende a potenciar el apoyo recíproco de los Estados-nación, ¿no? En contra de ese proyecto de Estado-nación que es el de Rusia. Sí, yo creo que tanto el Brexit como la invasión de la Federación Rusa a Ucrania potencia el ideario europeo y más que el ideario europeo, la acción europea. Potencia la necesidad de contar con una Unión Europea sólida. Para mí fue muy sorprendente la inmediata reacción de los 27 estados europeos ante la aprobación del Brexit, ¿no? Inmediatamente al día siguiente estaban reunidos y trabajando en conjunto a favor del mantenimiento de esa unidad. En esa línea fue fantástico, fantástico, sorprendente y a mi criterio muy bueno. Y con respecto a la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, sí, creo que también hace tomar conciencia a pequeños estados más díscolos o en donde había un resurgimiento y sigue habiendo de la idea de la necesidad de reforzar el Estado-nación ante la tiranía de Bruselas, como suele presentársela, se opaca, ¿no? y se muestra en su plenitud la validez de ese proyecto de integración comunitaria, de ese proyecto supranacional, que es el único que ha permitido paz y estabilidad en un proceso tan amplio en la historia de Europa, nunca hasta el momento conseguido. No hubo una paz tan duradera en ningún proceso histórico como la alcanzada en estos años dentro de los Estados miembros de la Unión, ¿no? Muchísimas gracias, muy No, amable. por favor. O sea, es desagradable en el fondo, en alguna medida, que un Estado miembro haya salido del bloque, ¿no? En ese sentido se lo puede ver como algo desagradable, pero destrabó un montón de acciones y demostró que se puede, que esa amenaza constante que en las últimas décadas venía realizando el Reino Unido, finalmente se concretó y no pasó nada, al contrario, Europa salió reforzada y quienes perdieron empresas y que perdieron inversión fue el país que se fue. Así es. ¿Alguno de los presentes desea formular alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta en el chat por ahora y nadie pidió la palabra, así que Horacio, le dejo la tarea a usted. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Te reitero, Patricio, la felicitación. Ha sido extremadamente importante e interesante tus reflexiones. Simplemente quiero recordarles que el 18 de octubre lo vamos a tener por Zoom desde Italia a Gianfranco Pasquino, que va a hablar sobre democracia y guerra. Y luego del 3 de noviembre a nuestro Raúl Arlotti, que va a hablar de Liperis de Nava. Y finalmente, para agenda de todos, tenemos la reunión presencial final en diciembre, el primer lunes de diciembre, donde nos vamos a encontrar para cambiar ideas sobre el curso del año próximo. Muchas gracias especialmente Patricio, y nos vemos por entonces.